Esto es Marcas que Laten, un programa que te ayudará a tener una marca poderosa y emocionalmente relacionada con sus audiencias. Todo bajo un mismo enfoque, las marcas humanas. Ok, ¿lista? Yo siempre estoy lista. 3, 2. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marcas que Laten, este podcast en el cual nos dedicamos a hablar sobre las marcas humanas, sobre la importancia de generar un relacionamiento marca-audiencia. Y bueno, hoy estamos probando un nuevo formato, algo que ya habíamos pensado, que estábamos preparando para ustedes y bueno, ya se dio la oportunidad. Es este formato más de conversación en el cual queremos llevarlos a la reflexión, que platiquemos sobre este mundo tan apasionante del branding, pero no tanto desde un sentido educativo, sino que realmente podamos incluso llevar pues la conversación a este descubrimiento, a este mundo de opiniones, mundo de debate. Y bueno, esperemos que realmente este tipo de contenido pues también les pueda hacer a ustedes de gran utilidad, que también se pasen un buen momento. Yo estoy seguro que voy a divertir porque siempre que hablo con Violeta, que está aquí y es mi socia, pues la verdad es que se empieza a poner el mundo de, incluso a veces hasta nos dicen de cuál te estás fumando, ¿no? Pero pues nada, la realidad es que es con la intención de que podamos ir en este viaje aprendiendo, conociéndonos todavía más. Y para los que han escuchado pues ya nuestro podcast de Marcas que Laten, de verdad les agradecemos. Luego me han llegado mensajes, nos han dicho, oye, ¿cuándo suben el siguiente capítulo? Y bueno, realmente esperemos que también este contenido les guste. Igual nos pueden escribir ahí qué mejorar, cuáles son sus comentarios, porque la verdad es que pues hoy nos estamos estrenando en este mundo. Nos sentimos ya como Pati Chapoy, ¿verdad? Y ya Un estaba poquito. haciendo, Él es Pedrito Sola. estaba haciendo la broma de ¡ay, me la comí! Pero dicen por acá el equipo de producción que sueno más a Barney que a, a Pedrito Sola. Pero bueno, ya me desvío un poco. Igual, como les decía, la idea es pasar un muy buen rato. Y pues cuéntanos, Violet, ¿tú cómo sientes este formato? ¿Qué le puedes decir a la audiencia? ¿Qué va a esperar? Pues creo que es un formato que me emociona porque hace mucho justo que queríamos hacerlo y que es también un reto para nosotros. Nosotros de verdad que comemos, respiramos, soñamos branding, soñamos marcas, fumamos marcas también. Entonces está bien interesante y espero que nos acompañen a este viaje y esta conversación junto con nosotros. Por aquí traemos también a veces algunos invitados que platiquen con nosotros y que se metan a este universo del branding y de las marcas humanas que realmente nos apasiona. Entonces queremos que conecten con nosotros de una manera diferente. Eso es lo que pueden esperar. Yo creo que nos vean desde una perspectiva distinta, que conozcan un poquito más de nosotros, de lo que hacemos, de lo que está en nuestras cabezas, de cómo incluso nos llevamos la relación que tenemos con nosotros los socios, en la agencia, con nuestros clientes y que podamos conectar de formas diferentes, porque acuérdense, al final todo se trata de conectar. Así es, estaremos también, como bien dice Viole, pues generando esta conversación con diversas personas. Tenemos por ahí ya pensados algunos invitados para que también puedan nutrirse de la gran experiencia que tienen pues todas estas personas que vamos a estar sumando al programa. Hoy no nos pudo acompañar nuestro otro socio Jordi, que también a veces él casi no sale de repente en los contenidos, pero Es que él sí trabaja. Él sí trabaja, él es, mientras nosotros estamos aquí grabando, él es el que está ideando las estrategias. Nada, no es cierto, pero bueno, también seguramente en algún punto va a estar también aquí platicando con nosotros. Y pues bueno, hoy precisamente, y ustedes saben, ¿no? Los que conocen a la agencia y si no, pues que nosotros hablamos de algo muy importante que es el humanizar a las marcas. Esa es como nuestra bandera, nuestro propósito. Pero también creemos fielmente que las marcas, pues al final de cuentas no se diseñan, ¿no? Sino que las marcas se construyen día a día. Es un fenómeno que no termina, que siempre va a estar presente en cuando una marca nace. Las marcas son como las personas, ¿no? Hasta que les demos ahora sí que punto final a su historia, a su vida, pues se van a dejar de construir. Y precisamente hoy queríamos abordar este tema, insisto mucho en una cuestión de llevarnos a la reflexión y pues precisamente que ustedes también en casa o en donde nos estén escuchando, pues puedan ver su marca desde otra perspectiva, ¿no? Y pues yo creo que nunca le había, fíjense, llevamos 10 años de ser socios, Viol y yo, sufriendo, padeciendo, pero también teniendo grandes
pues conquistas, grandes triunfos, ¿no? En todo este tema del branding, porque realmente es un mundo muy apasionante, pero también pues ha exigido pues el hecho de cambiar perspectivas en los empresarios, en los emprendedores, en las empresas, y un viaje bien interesante, pero ahora que lo pienso, creo que nunca nos hemos preguntado por qué estamos humanizando marcas, ¿no? O sea, creo que lo sabemos, pero pues en esta conversación a mí me gustaría que a quienes nos escuchan, que si bien ya saben y conocen que Comint, su propósito es humanizar marcas, pues bueno, ¿tú por qué humanizas marcas? O sea, qué es lo que te lleva a diario a levantar la cortina del changarro de la empresa y decir, a ver, otra vez me voy a rifar a humanizar marcas? ¿Por qué lo haces? Híjole, qué buena pregunta. Y como dices, creo que no nos la hacemos recurrentemente por más que tengamos como ya el chip de humanizar a las marcas. O sea, más allá de la respuesta vendedora y típica de decirte, ay, humanizamos marcas porque el mundo necesita marcas humanas y porque las marcas humanas hacen un mundo mejor, creo que eso sería como la frase vendedora. Desde mi perspectiva, Viole, humanizar marcas y por qué hacerlo, creo que tiene que ver primero con un viaje personal de autoconocimiento, de decir por qué y para qué hago lo que hago, ¿no? Y como tú sabes, Comint ha sido nuestro proyecto profesional y después de vida desde el día cero de antes de graduarnos. Entonces, nunca hemos tenido otro camino más que este. Y a veces eso se vuelve como, pues es este o este, ¿no? Y creo que sí es bien importante regresar y profundizar en el por qué hacerlo. Y desde mi aspecto personal, humanizar marcas es porque creo que es importante regresar a lo esencial, que es lo bueno que tenemos los seres humanos, la parte bondadosa, la parte del amor, la parte del cariño, del cuidado. Y creo que las marcas humanas es una parte que nos ayuda a recordar que a través del branding podemos apoyar a que las personas tengan, por ejemplo, experiencias laborales más bonitas. O sea, sé que es una cursi, pero si vamos a estar 8 o 10 horas de nuestra vida trabajando, pues que sean bonitas experiencias de trabajo, ¿no? Si vamos a comprar, si vamos a invertir nuestro dinero, que también nos cuesta mucho trabajo tener nuestro dinero y trabajar para tener nuestro dinero, pues hay que gastarlo, invertirlo en marcas pues, que conecten con nosotros y que nos llenen de otra manera. Entonces creo que en mi sentido de propósito personal quería hacer algo y quiero hacer algo que vaya más allá de simplemente ejecutar una profesión por hacer una profesión. Y lo decíamos desde que empezábamos la empresa, pues no queremos hacer marketing por hacer marketing, o hacer publicidad por hacer publicidad, o hacer diseño por hacer diseño, o hacer videos por hacer videos. O sea, hacer las cosas por hacerlas, o porque están de moda, o porque están en tendencia, o para ganar premios. No creo que eso nunca nos ha guiado, digo, a pesar de que está muy bonito nuestro premio AMCO, más bien es como un reconocimiento hacerlo con corazón, pero no por el hecho de buscar esos premios y esos reconocimientos externos, sino que realmente nos sintamos a gusto haciendo lo que hacemos, que realmente salga de un lado de autenticidad, de congruencia. O sea, yo jamás me sentiría a gusto vendiendo algo en lo que no creo. Y creo que de ahí viene el por qué humanizamos marcas, porque yo creo en la bondad de las personas y creo que las marcas son una extensión de esa bondad de las personas. Por más cursi que soy. Yo soy la cursi. Viola es la cursi Por si no quedaba claro. Por si no me quedaba claro, creo que hoy ya quedó claro con este bello speech. No, pero creo que es importante lo que comentas, ¿no? Desde mi perspectiva también, pues obviamente en este viaje de humanizar a las marcas, eh, este hecho de que las marcas vayan hacia las personas y también estén hechas por personas, ¿no? Que eso a final de cuentas, pues trasciende más allá de un tema de intercambio, de negocio. Y fíjate que yo estaba viendo apenas unos datos, unos números bien interesantes de a dónde se va el tiempo de las personas a medida de que creces, ¿no? Por ejemplo, con la familia, ¿no? Cuando tú eres niño, cuando tú estás en este proceso, pues pasas más tiempo con la familia, pero a medida de que creces, pasas menos tiempo con la familia. Claro. ¿No? O por ejemplo, dentro de tu trayectoria personal, con tu pareja, ¿no? Al inicio, pues obviamente no pasas tiempo con tu pareja porque obviamente no la conoces, pero llega un punto en que es con una de las personas que más tiempo pasas. Otro tiempo importante dentro de la vida que pasamos es solos, por ejemplo, ¿no? A medida de que creces,
ese tiempo contigo Contigo. mismo va creciendo. Pero un dato que me pareció bien importante es que a medida de que vas creciendo y en cierta etapa, sobre todo cuando eres activo laboralmente, Ujú, pues el mayor tiempo que pasas es con las personas en tu trabajo ujú, y en la empresa. O sea, pasas de 8 horas diarias, ¿no? Es el lugar donde más tiempo pasamos ujú, y en un periodo de 20, 30 años. Y lo relevante de esta parte de estar en un lugar con las personas correctas y en el lugar correcto para que pues realmente tú te puedas desarrollar como persona. Y yo creo que ahí también, no sé tú cómo lo ves, ahí entra también mucho este tema de por qué la importancia o por qué pues, nuestro propósito de humanizar las marcas ujú. tiene gran relevancia, porque realmente pues es donde más tiempo pasamos como personas y es donde más tendríamos que tener esta conexión humana y lamentablemente pues yo creo que todavía estamos en ese proceso como humanidad de que las empresas, las organizaciones pues puedan llegar a ese punto en donde el trabajo nos favorezca en ese desarrollo humano, ¿no? Ujú. Y es donde más tiempo pasamos, donde nos estresamos. Y bueno, yo también lo veo desde esa perspectiva y podrá sonar romántico, de repente voy a juntas y no falta quien dice, es que esa es la parte romántica, ¿no? Ujú. Pues yo creo que es la parte importante porque los negocios van, desaparecen, pero lo que nunca dejamos de ser es humanos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, creo que definitivamente, y coincido mucho contigo con este de, es que ustedes están en la parte romántica, en el lado rosa de los negocios, o en la parte divertida de los negocios. Lo O que no se sea, puede medir también, ¿no? Nos dicen, sí, ¿no? no son estos intangibles, que eso es la parte padre, divertido, romántico, cursi. Y sí, o sea, nosotros mismos lo decimos, sí, es cursi, sí, es lindo, pero es esencial, o sea, es esencial para la vida de las personas. Y creo que hoy más que nunca, y ya hay estadísticas, datos, estudios que lo comprueban, las personas, como bien lo dices, ¿no? Pasamos mucho tiempo en el trabajo y es donde nos desarrollamos también como seres completos y donde necesitamos espacios de bienestar. Y yo creo firmemente que las organizaciones, los espacios de trabajo, somos corresponsables de la felicidad de las personas. O sea, creo que, y hablando mucho de la felicidad últimamente y cómo las marcas y las empresas somos corresponsables, está comprobadísimo que las personas necesitamos un sentido de propósito para poder hablar siquiera de que somos felices, ¿no? O sea, a través de un sentido de propósito podemos empezar a hablar de la felicidad. Cómo las marcas entonces ayudamos a las personas a que ese sentido de propósito se vuelva realidad y no sea lo que haces después de ir a trabajar, sino que tu sentido de propósito esté inmerso, esté entretejido con lo que haces todos los días para ganarte la vida, porque también es cierto que pues bueno, ¿para qué trabajamos? También trabajamos para tener pues bienestar, para tener mayores bienes, para poder también proveer a nuestra familia, pues, para tener recursos económicos, ¿no? Y cómo debemos estar entretejidos para poder ser felices con este sentido de propósito. Y ahí es donde entra el también por qué humanizamos a las marcas, porque marcas humanizadas significa marcas, uno sí que ponen a las personas en el centro, pero que les importa un propósito y que van más allá del dinero, como decíamos, ¿no? Entonces, ese propósito se vuelve el detonador de muchas cosas. Sí, obviamente de la riqueza y de la abundancia, pero también el detonador de la felicidad de las personas. Y eso para mí es bien poderoso, ¿no? O sea, cómo puedes tocar a las personas de esa forma tan poderosa cuando pones en el centro el propósito y en el centro a las marcas humanas. Totalmente. Oye, ahorita mientras hablabas y para poner un poco de sazón en la conversación, yo me estaba preguntando y te hago la pregunta y también a quienes nos están escuchando, que nos puedan dejar sus comentarios. Tenía que hacerlo en algún momento. Es que estábamos ahorita antes de entrar a cuadro, que su termo tiene ahí un Chupón. chuponcito, una Entonces, cada ventosa vez que de, tenga sed lo van a escuchar. cada que tenga sed van a escuchar el... Pero bueno, tenía una pregunta bien interesante que yo no me la había hecho hasta este momento, honestamente, pero creo que es bien importante indagar en ello. Y la pregunta que quiero que podamos como platicar es, ¿el propósito, Ujú. o sea, se determina o se construye? ¿No? O sea, tú, Como el huevo o la gallina. ajá, como el huevo a la gallina, porque realmente tú puedes hablar y decir, bueno, mi propósito es este, pero lo vas construyendo. Y ahorita hablando a lo mejor un poco en el tema de las marcas, ¿no? Porque hablamos de lo poderoso que es el propósito
y de que realmente es la brújula que va a llevar a tomar muchas decisiones en la organización y que evidentemente personas alineadas a un propósito, pues claro que son personas más completas en ese sentido, pero hablando de una marca, o sea, ese propósito es el génesis y de ahí partes, o también lo vas descubriendo en el camino y puede Sí. cambiar tu propósito en algún punto. Híjole, ahorita que hablabas, se me vino a la mente una frase, a lo mejor me salgo un poco del tema, pero el propósito es verbo y es sustantivo, o sea, aquí voy... Era una canción, ¿no? Es de Jesús, no creo, de Arjona. Entonces, no, pero fuera de broma, el propósito, primero creo que sí se descubre, porque tiene que partir de tu esencia y de tu autenticidad. O sea, el propósito no te puedes subir a la ola y al tren de los propósitos de los demás, por más que estén en tendencia muchos temas, si no viene de lo que realmente a ti te importa, a ti te mueve, pues no va a ser un propósito, ¿no? Va a ser ahí un tren al que te subiste. Entonces, primero hay que aprender a descubrir como personas, como marcas, nuestro propósito. Pero creo que el gran error que a veces cometemos las marcas y las personas es en ya descubrí mi propósito y ya es como que lo enmarcas en la pared y ese es mi propósito y no lo llevas a la vida, que es lo que dices, o sea, esa construcción diaria del propósito. Entonces, sí es un sustantivo, es mi propósito, pero es verbo porque lo tienes que accionar. Y eso es lo que nos está pasando y nos estamos topando ahorita mucho con las empresas, cómo pongo en acción mi propósito. O sea, ya me quiero, claro, quiero hacer el mundo un mundo mejor, quiero humanizar marcas. Bueno, sí, ese ya es mi propósito. ¿Cómo lo accionas? ¿Cómo lo hago? Y ahí es donde realmente está, creo yo, lo difícil, ¿no? Porque si de por sí, sí, es complejo vivir, más bien descubrir ese propósito, ahora lo interesante es cómo vivo en congruencia con ese propósito, cómo evoluciono con ese propósito, cómo tomo decisiones que realmente favorecen o no ese propósito. Y ahí es donde creo que empieza el trabajo de todos los días de construcción, ¿no? Y que, como bien decías, de evolución, porque también se debe de hacer un alto en el camino y a veces decir, este sigue siendo un propósito o sigue siendo el camino para llegar al propósito, o cómo está evolucionando este propósito, porque también las marcas como las personas evolucionamos y fluimos y se vale, ¿no? O sea, tú no crees y no quieres lo mismo que cuando tenías 15 años, ¿no? O sí, pero de una forma distinta y lo ves. A ti siempre te ha interesado la música, ¿no? Y a lo mejor a los 15, 14 años veas la música de una manera y ahora la ves de otra. Siempre ha estado presente en tu vida. Claro. Pero vas madurando y vas aprendiendo cosas y te vas llenando de ideas y de nociones que van fortaleciendo y van dándole molde a ese propósito, ¿no? Ya pensando uno más como señor. Exacto. ¿No? Ya cuando te truenan las Ya rodillas. se preocupa por la freidora de aire. Por lo que brillas. Porque brillo, ¿no? Pero bien, fíjate que si de por sí el descubrimiento del propósito, porque si no, no fuera un tema, o incluso cursos y Sí, talleres, no es fácil. y en la parte personal, ¿no? Cuántos programas de autodescubrimiento, y hay muchas personas que pasan su vida entera sin encontrar su propósito, así como organizaciones. Pero ahorita que comentabas esto, que además lo complejo de descubrirlo y luego lo complejo de accionarlo, o sea, a eso le sumamos lo complejo de que se tiene que comunicar y en una empresa, pues no nada más es el CEO el que debe conocer el propósito, sino que debe ser una realidad. O sea, sintonizar a 10, 15, 20, 50 colaboradores, 100, 500, 10,000, 50,000, ¿no? Hay organizaciones que tienen un mundo entero de colaboradores, pues es muy complicado y yo creo que ahí precisamente esta parte de humanizar a las marcas, pues ayuda, ¿no? A esa parte es como una persona, esa alma que te lleva a ir guiando tu propósito, que lo sientes, que lo interiorizas y que obviamente ya permite que todo tu sistema, digamos, todo tu cuerpo, tu pensamiento y todo lo que haces, todo tu software, tu hardware, pues realmente vaya encaminado a accionar ese propósito. Y no sé si lo ves igual que yo, pero en las organizaciones esto es lo que mucho de lo que hace el branding, que es el alma de la organización, ¿no? Que es esta parte de la marca, o sea, generar ese hilo conductor que va a pues detonar ese propósito, que lo va a empezar a diseminar para que ahora sí cada actor, cada embajador de marca a nivel interno, pues obviamente se sume a la construcción de ese propósito. A ver, ¿No? sí, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también quisiera, y aprovechando este nuevo formato,
pues también ser realistas y ser netos y decir la verdad. Y muchas veces, pues sí, o sea, llegas a un webinar y a una charla y a un diplomado y todo suena maravilloso y como el branding es la forma en la que humanizamos y detonamos el propósito. Y sí, sales súper motivado de la charla y luego llegas y dices, ¿y ahora qué onda, no? O sea, ¿cómo por dónde empiezo? Y creo que también pocas veces se habla de cómo nosotros autosaboteamos y boicoteamos nuestro propio propósito, nuestro sentido humano, eh, a todos los días, a través de lo que hacemos todos los días. Seamos netos en este video podcast y digamos, a ver, para ti, Checo, ¿cuál es el principal enemigo de las marcas? Eso que no les permite detonar su propósito o vivirlo y convertirse en marcas humanas. Bien, bien, bien bajado ese balón. No, yo creo que lo que comentas es real porque, como dices, ¿no? Sale uno bien motivado en ese rush. Y yo creo que nos pasa a nivel personal, ¿no? Cuando sales de una plática y dices, sí, ahora sí, Terminaste un libro y dices, ay, me voy a levantar temprano, ahora sí voy a sí, sí. ahorrar, ¿no? Y no lo haces. Yo creo que, al igual que en la parte personal, y lo creo realmente porque en todas las consultorías que damos, en los acercamientos que tenemos a las empresas, yo creo que pues muchas veces tiene que ser, o más bien tiene que ver cuál es el mindset que tenemos incluso desde empresarios, ¿no? Hay una estadística bien interesante que dice que, al menos en Latinoamérica, 9 de cada 10 empresas o emprendimientos que se crean se construyen de manera empírica a nivel de marca. Entonces, de ahí ya vamos teniendo estos problemas y yo creo realmente que un enemigo, si así lo pudiéramos decir, o alguien que realmente sabotea esta parte de la marca, pues es muchas veces los directivos. Digo, sé que suena duro y a lo mejor van a decir, oye, pero yo ni sabía. Pero yo creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión y decir, bueno, ¿qué tanto estoy yo promoviendo que mi empresa y mi marca vaya creciendo? ¿O qué tanto los estoy saboteando desde las decisiones que tomamos, ¿no? Porque a veces se me ocurre que hagamos esto y la famosa decisión al vapor. Entonces yo creo que dentro de esto que tú compartes, ¿no? De cuál podría o quién podría ser de los primeros que sabotean el tema de que una marca pueda humanizarse, el tema de que un propósito pueda vivirse, pues sin duda alguna son las cabezas, Claro. los líderes, ¿no? Y sobre todo que en ese sentido debe haber mucha congruencia pues, entre lo que decimos y hacemos, y creo que muchas veces los líderes nos falta Sí. ponernos en esos zapatos de responsabilidad. ¿Tú cómo lo ves? Sí, creo que me robaste la última palabra de la boca, que es la congruencia, ¿no? O sea, sí son los líderes, pero es pues la falta de congruencia o la incongruencia de los líderes o la falta de visión, la falta de camino y de rumbo para llevar y encaminar a su equipo. Pero a veces tienes la visión y lo peor es que no la vives, ¿no? O sea, tienes este sentido de propósito pegado en la pared y le dices a todos los demás, sigan ese sentido de propósito, sigan esos valores, quiero esta cultura organizacional en mi equipo de trabajo, y el primero que no la promueve a través del ejemplo, y lo decimos, ¿no? Estas acciones comunicantes famosas, pues no es más que la congruencia o la incongruencia, o sea, entre lo que se dice o se espera y lo que se hace. Y pues todos sabemos que las acciones pesan mucho más que los dichos. Claro. Entonces, cuando un jefe, un líder, y también sabemos, ¿no? Que la percepción que tenemos como colaboradores de una, incluso y ahora también como consumidores de una marca, recae más del 80% en los líderes. Y lo digo también como consumidores porque pues ahora que son tan visibles, antes no sabíamos quiénes estaban detrás de las empresas, ¿no? Quién era el CEO, quiénes eran los socios. Ahora sabemos, y son marcas que también o jalan positivamente a su empresa o también las destruyen, ¿no? Y hoy estamos viendo casos de liderazgos que a través de la incongruencia, le echan abajo o echan tierra en su reputación y en su experiencia de marca y en su construcción de propósito. Y es bien interesante ver cómo un liderazgo puede hacer o deshacer una marca, ¿no? Sí, no, no, totalmente. Y sobre todo en esto que hablabas tú de la congruencia, fíjate que, no sé tú cómo ves, pero ¿qué estará pasando? Porque todas las empresas, y esto es algo que yo lo digo mucho en las conferencias o en las charlas que doy, tú te metes a las páginas, por ejemplo, o sea, ahorita, obviamente, quien no tiene una página, pues casi casi no existe, y tienen siempre la típica sección de nosotros, ¿no? Y ahí tienen ¿Quiénes somos? quiénes somos y todo el mundo quiere ser líder
en la empresa líder en el mercado, ¿no? Ujú. Y todo el mundo tiene sus valores, pero como bien dices, pues del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Pero qué crees que está ocurriendo o por qué por un lado sí lo ponemos, por un lado sí lo decimos y por otro lado no lo hacemos? O sea, ¿qué hay en el mindset del empresario? ¿Qué hay en el mindset de las organizaciones que nada más lo tienen para decorar una bonita pared? Porque también eso pasa mucho, ¿no? Y tú lo dices también mucho en las conferencias que das, que hacer branding no es poner la bonita frase y la misión en la pared. Pero ¿por qué ocurrirá eso? O sea, ahorita que estamos en este formato de filosofar, o sea, ¿qué pasará? ¿Por qué lo ponemos pero no lo hacemos? O sea, ¿es por un tema de tendencia, por un tema de cumplir con un requisito? ¿Por qué se queda solo en la Sí, pared sí. y no en la realidad? Yo creo que tiene que ver con una falta de conciencia. También hay una estadística bien interesante que dice que entre más alta la jerarquía en una empresa, más creen que sí se está viviendo el propósito de su organización. O sea, más del 90% de los CEOs consideran que tienen un propósito poderoso y que además ese propósito se va a vivir o se está viviendo en su equipo de trabajo. Empiezas a bajar en la escala de la organización y ya que está el vicepresidente y están los gerentes y va bajando hasta un 25% de las personas que creen, o sea, ya en el nivel operativo, incluso creen que tu propósito y tus valores de marca simplemente están ahí como decoración, como un truco de relaciones públicas para quedar bien y que no se están viviendo. Entonces, yo creo más bien que es una falta de conciencia, porque sí podemos decir es que se están subiendo a la tendencia y pues nada más quieren quedar bien. Creo que, y lo hemos visto y lo hemos comprobado también en algunos casos que nos ha tocado vivir, es más bien una falta de conciencia, como de meterles unas cachetadas de realidad y decir, sí, claro, enfrentarlos. Y fíjate que me ha pasado en estas charlas que les doy estas estadísticas y generalmente pueden ser personas de equipos de recursos humanos, de marketing, y me dice, ojalá que mi jefe entrara a estas reuniones, ojalá que el director conociera estos datos, porque es enfrentarte a la realidad y decir, o sea, no, y seguramente a lo mejor nos pasa a nosotros mismos, ¿no? Como emprendedores, como empresarios, pensar que lo estamos haciendo muy bien y que todos lo están entendiendo perfecto y te estás topando con la realidad, estás midiendo esa realidad, cómo se está viviendo ese propósito, cómo estás accionando tu marca, si se está viviendo una experiencia positiva, si no, si estás conectando de forma memorable. Creo que se debe a una falta de conciencia. Entonces, esta labor que no, nada más nosotros, que mucha gente afortunadamente empieza a hacer de concientizar, sensibilizar, es una palabra que me gusta porque pues no se trata nada más de meter información y dártela, ¿no? Sino hay que sensibilizar, hay que despertar ese gusanito, ese chip de, híjole, ¿a poco sí se está viviendo una realidad diferente a la que yo pienso en mi mente y no nada más al interior también? Y creo que lo medimos más al exterior que al interior, ¿no? Como siempre hemos dicho, las marcas se construyen de adentro hacia afuera, pero creo que lo podría resumir en una falta de conciencia. Fíjate que coincido contigo y eso me lleva a una pregunta bien fuerte. Hola, sabemos que te quedaste picadísimo con esta conversación, pero si quieres saber cómo termina, porque lo mejor lo dejamos hasta el final, escúchanos y también ahora nos puedes ver en el siguiente episodio el próximo jueves.